y de preguntar. Si hay alguna pregunta que me parece que es mejor dejarla, pues ya diremos al final, pero podéis preguntar sobre la marcha. Bueno, yo soy José Ramón Loaesa, soy médico de familia, recién jubilado. Todavía me he deprimido, pero no mucho. Entonces, he estado muy metido en el tema de la pandemia por diversas circunstancias. Enlacé enseguida con el análisis desde el punto de vista sanitario, porque yo ya he trabajado algo en temas de epidemiología, investigación y lectura de la literatura científica, y entonces empecé a mirar lo que estaba pasando y me sorprendí porque no veía que lo que estaban diciendo los gobiernos coincidiera con lo que, si uno intentaba analizar la pandemia, no había correspondencia. Eso fue un poco la idea. Entonces, bueno, con Emma contactamos un poco también a través de Eugenio, que es de Las Palmas, y yo me crié en Tenerife y mi familia vive allí y todo eso. Y entonces, pues bueno, con Eugenio empezamos a contactar, pero Emma, Ariel, que escribe el libro también, Juan Simón de Pamplona, que escribe el libro, y Sánchez Canales, que también escribe el libro, pues coincidimos un poco en la aluvión de la pandemia. De pronto empezamos a ver que coincidíamos en algunas conversaciones con gente que no tenía eco en el discurso oficial ni en los medios de comunicación. Eso no quiere decir que estemos en lo cierto y que no nos podemos estar equivocados en muchas cosas, o incluso profundamente equivocados, pero cuando hemos hecho preguntas, que es lo que empezamos a hacer, no se nos ha respondido. Entonces, nosotros a partir de ahí hemos empezado a hacer un análisis propio que hemos podido confrontar en escasas ocasiones. Una de ellas fue en este mismo lugar, en septiembre, las pocas, en septiembre del año pasado, donde fue un poco la presentación de lo que era la gestión de la pandemia y cómo la veíamos. Coincidimos además con una figura importante de la salud pública española, bueno, y pudimos intercambiar algunas. Entonces, eso, decir que no soy negacionista, y queríais ver negacionistas que son a veces más interesantes que nosotros, pues no lo tenéis. No he sido nunca negacionista, he creído que el virus existe, que es una enfermedad peligrosa, que hay que hacer cosas, que no se puede dejar que el virus ampare por sus respetos, que hay que proteger a la gente vulnerable. Y entonces, pues bueno, la idea que tengo es, pues bueno, contaros algunas ideas, hablar un poco de un capítulo que me parece súper relevante porque condensa todas las tremendas contradicciones que ha tenido esta pandemia y todas las repercusiones negativas, que es el tema de la infancia, ¿no? Que es uno de los temas que más pone de relieve la insensatez que hemos sufrido, la insensatez peligrosa, además peligrosa porque estamos, bueno, este libro, que es la presentación del editorial del libro, es lo de menos el libro, es un intento de un balance de la pandemia en un momento que no es el final. O sea, cuando la editorial que había editado el primer libro, que es este, que fue un tocho, en el que hicimos un análisis bastante profundo de multitud de aspectos de la pandemia, el de la editorial dijo, ¿por qué no sacáis otro libro de balance final de la pandemia? Y dijo, ¿final? Espérate que te rondaré, Morena, a ver, que esto no tenemos claro dónde va. Voy a poneros un tuit de un profesor de la Universidad de Navarra, que es una persona con la que sintonizo en casi nada, pero que me parece que por ejemplo, por el tema de que es una persona muy del empresariado activo. A ver si lo carga. Este hombre es un emprendedor, banquero de inversiones, MBA, y es profesor de la Universidad de Navarra. Y pregunta, ¿el exceso de muertes que tenemos en mayo-junio, es de 18.500 personas, más que
que los muertos que se supone que de población civil, porque los soldados no sabemos, que han muerto en Ucrania. ¿Por qué no dicen nada de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no dicen nada? Y en segundo lugar, ¿por qué hablan de la viruela del mono, por favor, que ha producido de momento 2 muertos y no tiene muchas posibilidades a no ser que haya una mutación muy... Y entonces habla de que tenemos un exceso de muertes en el 2022 mayor que la del 2020 y 2021 y que nadie está diciendo nada, está diciendo que se ha acabado. Con esto no pretendo asustar ni seguir el pánico sobre el virus. Lo que pretendo es reflexionar cómo una gestión no adecuada de una enfermedad tan peligrosa puede no ser efectiva. Y desde luego no hay datos de que haya sido efectiva. Llevamos más de 2 años, 2 años y 3 meses, y lo que tenemos ahora es que la pandemia no parece que se va a acabar. Nunca una pandemia ha durado más de 18 meses. De un virus respiratorio. O sea, otra cosa es la viruela. El asunto es que llevamos 2 años y esto no tiene pinta de que estamos en mayo y junio, con muchos casos, mayo, junio, julio, y con muchas incógnitas de cómo va a ser el otoño. Voy a intentar explicar un mínimo cómo yo veo esa situación. La gripe del 18, famosa gripe del 18 que mató a 50 millones de personas, duró 18 meses. O sea, empezó en el 2008 en el otoño, 1918 en el otoño, y duró todo el año siguiente. Tuvo 3 ondas, la del otoño, mató a 50 millones de personas, pero se acabó. Al año siguiente, en el 1920, era un virus de gripal normal. Este es un virus muy atenuado, o algo atenuado, con una inmunidad poblacional enorme. Nunca hemos tenido a tanta gente que tenga ahí anticuerpos frente a la infección. Es que es una barbaridad y sigue habiendo casos. Sigue habiendo casos y sigue habiendo hospitalización. Perdona, ese exceso de mortalidad, ¿hay causas? No, ahora voy a decirlo. Eso son todas las causas, por todas las causas. El exceso de mortalidad que se llama. Que como ha habido tan poca transparencia, esto es la mortalidad, el exceso de mortalidad. En mayo, julio del 2022. 2 atribuidos a la viruela del mono, que es lo que se habla. Hay 3.000 atribuidos al calor, 6.000 atribuidos al COVID y 9.000 que no sabemos de qué. Me preocupan los 6.000 del COVID, que son bastantes, para estar en verano, y con la población con inmunidad, y la población que natural y todo el mundo vacunado, o el 90%. ¿Qué demonios está pasando? Y lo que yo digo es que, yo no sé qué está pasando, pero es que es una pregunta que nosotros tenemos que estar haciendo. No estar solamente poniendo la viruela del mono en la televisión y no pagando y no financiando estudios para saber por qué tenemos 9.000 muertos. Eso es una de las cosas, porque no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo porque no se financian los estudios que necesitaríamos para saberlo. Yo lo que le pregunté a Conchi Moreno, oye, hay una mortalidad cardiovascular, ¿qué está pasando con la mortalidad cardiovascular? Y me dicen, bueno, es que todavía no tenemos el análisis del 21, tenemos completo el del 20, pero no el 21. Es que es una emergencia hacer el análisis, porque estamos en una situación que necesita, si no te puedes poner eso, hay que saber ya qué está pasando. Bueno, como veis, yo no quiero ser tampoco el que pase de haber sido el que ha dicho que se exageró la pandemia a decir que no, pero lo que quiero decir es que tenemos que estudiar esto. Como dije al principio, está pasando algo raro, hay un virus raro, hay que recoger los datos científicos que van apareciendo y hacernos una composición del lugar. En lugar de eso, en vez de buscar qué datos aparecían, se tiran todos los datos que hay y se inventan unos modelos matemáticos
increíbles que no se le creía a nadie y se actúa en función de ellos. Esto lo escribimos hace pocos días, hace un par de meses, Juan Simó y yo en el diario 16. El asunto es que lo que decíamos es, esto cuando fue en marzo, escribimos eso los dos, diciendo, a ver, decirnos por qué con el 80% de la población vacunada tenemos tantos casos. Y en segundo lugar, ¿qué significa que se indemnice un virus? Un virus se puede indemnizar como una viruela que mataba a todo bicho que cogía por medio durante décadas y siglos. O sea, la indemnización no significa nada. La indemnización significa algo si se consigue que la población que el virus no tenga capacidad de producir daños significativos en la población. Siempre va a producir algo, pero sobre todo que no sea un daño principal. Que quiere decir que el COVID-19, pues si tú tienes 90 años y estás tratándote de un linfoma grado 4 y descubres y te coges un COVID, te mueres. Te coges un COVID, a veces te mueres con una gripe o te mueres incluso con un catarro, con un coronavirus habitual y demás. Entonces, pero el problema es que, atentos, ¿qué demonios hemos hecho? Yo no quiero, ya digo, no quiero ser demasiado, porque hay una de las cosas que yo creo que ellos olvidaron, lo veníamos hablando hoy aquí y yo, es que el ser humano es el animal más perfecto, si lo consideras como sistema inmunitario. Es el animal que tiene el sistema inmunitario más potente. ¿Por qué? Porque de hace 70 millones de años vivimos en grupo, con lo cual nos transmitimos gente. Y tenemos contacto directo con animales porque los criamos y los cazamos. Entonces hemos hecho mucho ensayo. Hemos creado evolutivamente un sistema inmunitario absolutamente encomiable, vamos, es lo que nos ha salvado. El ser humano es tremendamente fuerte en su salud, porque somos una especie que ha sobrevivido a lo largo de muchos siglos, siendo una especie no muy fuerte y teniendo además que vivir en circunstancias muy desfavorables durante mucho tiempo y en distintos ambientes. Es decir, que hemos pasado de los trópicos al Ártico, nos hemos adaptado al Ártico, nos hemos adaptado luego a los trópicos. Entonces, tenemos esa potencia, pero por favor, no la destruyamos. El problema es si hacemos una gestión que en vez de pivotar sobre las fortalezas de la inmunidad humana y nuestra capacidad de resistir, hace lo contrario, la destruye, estamos perdidos. Bueno, tengo 58 diapositivas y voy por la primera. Esto es el título del libro. Es decir, que estamos ante una gestión fracasada de espaldas a la ciencia y encima con unas medidas que vulneraban derechos, que cuestionaban las bases de la ética democrática y científica y la propia medicina y salud pública. O sea, que se hacía contra la ciencia. La ciencia es debate, la ciencia es confrontación, la ciencia es verdades provisionales que tienes que poner en cuestión cada día. La ciencia es el escepticismo organizado. Y aquí se nos ha venido una ciencia en que los expertos tienen una verdad que no sabemos de dónde la han sacado, porque no coincide con lo que vemos que se está diciendo y los datos que tenemos. Entonces, esta gestión fracasada requiere un debate social amplio, que se pongan las cartas sobre la mesa, si se quiere ya que salgamos de agosto y que los turistas dejen las divisas y decir qué demonios ha pasado aquí. Y poner un debate social y un debate científico sin censuras, porque el debate científico ha sido muy censurado. Hasta a mí, que soy un pelele, un pelao, me han censurado artículos. Quiero decir que es increíble, ¿no? Que este libro estaba programado presentarlo en la Feria del Libro de las Ideas Libres de Barcelona,
Y la noche anterior, al presentarse, que se presentaba la mañana siguiente a las 11, me llamaron diciendo que el Ayuntamiento de Barcelona había presionado para que no se presentara ese libro. Entonces, eso es alucinante. Entonces, decir dos cosas más sobre la pandemia. Ha habido grandes errores. El primero fue el confinamiento. El confinamiento iba contra lo que sabíamos del virus. Sabíamos desde el principio, sabían ellos, me lo decían a mí, menos que lo supiera yo de mi propia hermana, que este virus no era un virus de espacios abiertos, era un virus de espacio cerrado. Lo sabíamos porque estaba muriendo la gente a chorros en residencias. Lo sabíamos porque en China nos llevaban 3 meses de adelanto y Italia un mes. Y sabíamos que la gente se contagiaba en espacios cerrados y que este virus es muy peligroso si se aspira, si inhala, si lo tomas en aerosol, si lo coges porque alguien te escupe un poco la cara del virus, generalmente no te va a pasar nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues encerrar a la población en sus casas 8 semanas o 10, con un 30% de la población saliendo de casa por actividades esenciales. Quiere decir que aunque tú bajaras los contagios fuera de casa, porque el virus al final tenía que entrar en algún sitio, se iba a producir en tal, y cuando el virus entraba en los domicilios mataba. Sencillamente lo que se hacía es menos contactos, pero muy mortales, frente a lo que era un contacto más generalizado, pero de menos dosis viral, tomado por vía alta, como cosas altas, que nos protegen mucho más. Y eso hacía que la población se inmunizara a base de infecciones leves. No se dejó que la población se inmunizara a partir de infecciones leves y se inmunizó por graves. El problema es que se cortó las infecciones leves, pero no se cortaban las graves. Entonces asistimos a una letalidad muy concentrada y muy gracias, digo, porque el ser humano tiene un sistema inmunitario, se pudo ser que la tragedia no fuera mayor, podría haber sido una hecatombe. De hecho, reproducía lo de la peste. La peste se confinaba a la gente en su domicilio cuando la peste se transmitía al domicilio por pulgas. No estaba en la calle. Entonces, se repiten los métodos del medio. Eso fue la primera, que eso fue lo más significativo de unas medidas absolutamente erróneas, porque no protegían a la población susceptible de morir, más vulnerable, y evitaba que la población menos vulnerable adquiriera la inmunidad por vías normales, como adquirimos la inmunidad. De hecho, un virus nuevo, posiblemente un escape de laboratorio, posiblemente, no se sabe, pero no se puede descartar, tuviera una letalidad sobre el 0,5, entre el 0,3 y el 0,8, en la población general, entre todos, que es una letalidad baja, o sea, que mueren 8 de cada 1000 como máximo, y lo normal es que mueran 3 de cada 1000. Y además muy sesgado hacia personas que tienen una esperanza de vida muy corta, que tienen enfermedad más corta, perdón. Eso no quiere decir que no haya muerto gente de manera salvaje, porque este virus, si te coge bien, te machaca, aunque seas una persona que tiene unas condiciones de salud buenas, y además que hay elementos que no todo el mundo tiene la misma susceptibilidad. Se ha cambiado, no sé. Vale. No, como ves, yo me paso varios días haciendo el guión, y luego no le da tiempo. Entonces, el problema es eso, una respuesta desmesurada pero inútil. Las medidas más drásticas no son más efectivas. Una de las cosas que conecta con el autoritarismo a veces de las sociedades, que piensan que la mano dura soluciona todo. Pero la mano dura no soluciona ni la delincuencia juvenil, por supuesto, ni soluciona la pandemia. Entonces, pues bueno, eso fue el primero. Luego siguieron un montón de mentiras tras mentiras. Se sabe que los que tienen síntomas son más peligrosos que los que no tienen.
que se puede transmitir el virus por asintomáticos, pero los asintomáticos no son decisivos, no son el motor de esta pandemia. El motor de esta pandemia son los presintomáticos, la gente que va a hacer síntomas en las próximas horas y los sintomáticos. Pero los sintomáticos es que una persona que tenga el virus y tenga mínimos síntomas, que carraspee un poco y que incluso respirando, una habitación no tan grande como esta, pero una habitación de las que dormimos, la satura de virus en una hora. O sea, en una hora la habitación está saturada de virus. No todo el mundo, porque no voy a entrar, pero es una epidemia de superpropagadores. Hay gente muy propagadora de este virus y gente que no lo es. Como hay gente que es muy inmune ya por cuestiones naturales. Bueno, decir que los asintomáticos era una cuestión que se decía que la inmunidad natural no servía para nada, que la gente se iba a infectar, se ha sabido que no, que la inmunidad natural es muy poderosa. Y ha habido un montón de cuestiones, se han falsificado los casos, yo no sé con qué interés, porque lo que se ha hecho es usar una prueba del PCR que es muy útil para, si una persona tiene síntomas que compatibles con COVID, saber si es COVID o es gripe. O sea, es una prueba diagnóstica de gente que tiene altas posibilidades de tener una enfermedad. Y hay que estar muy atento al número de ciclos, porque es una prueba que conforme vas haciendo, es una prueba de amplificación seriada. Si haces muchas amplificaciones, al final aparece el virus aunque estuviera a 100 kilómetros de distancia. Es una prueba que falsifica los resultados. ¿Por qué han intentado falsificar los resultados? Porque han intentado decirnos que había ola tras ola, cuando en cierto momento, que fue el verano del 20, había muchas razones para el optimismo. En el verano del 20 había menos muertos que ahora por COVID, cuando la población no había pasado todavía la enfermedad. Y el problema es que, por supuesto, que el virus ahora sea más leve, pues influye. La Omicron BA1 es muy leve, es bastante leve. Ahora viene la 5, que no sabemos si es tan leve. Y además hay una cosa muy curiosa, que al final no te acercas. O sea, porque cuando tú emborronas los datos, no puedes actuar científicamente, no puedes seleccionar los lugares de riesgo reales. ¿Dónde se estaba transmitiendo? ¿Dónde no se estaba transmitiendo? Es una cadena absoluta de insensatez. Y los datos han sido malos, falsificados, se han intentado administrar en función del interés político del momento. Bueno, y decir y aquí ya sí que acabo de verdad. El tema es el confinamiento, un gran error. Un montón de mentiras, falsedades, un montón de censuras y falta de debate, no debate social. Y la cuestión, se acomete una vacunación que es una vacunación que los ingleses llaman la carta salvaje. Cuando estás en una partida y te la juegas toda una carta sin saber lo que te va a salir, y no sabíamos lo que iba a salir. Era una imprudencia vacunar frente a un virus respiratorio que muta en medio de una pandemia de forma universal. ¿Había que vacunar a la gente? Claro. Había que vacunar a la población que tenía riesgo de enfermedad grave, a la gente de 30 años vacunarla, sin saber si esa vacuna va a producir, va a generar, va a facilitar la mutación rápida del virus. Este virus muta mucho, porque es un coronavirus, pero es que el problema del coronavirus es que no es como la gripe da saltos. O sea, de pronto hace un gran cambio epigénico y la gente está desprotegida. Los coronavirus mutan por cambio de rumbo, van acumulando mutaciones y las mutaciones tienen un incentivo que es si sobrepasan los anticuerpos de la población. Pero si la población la tienes vacunada, que es una vacuna que solamente
da anticuerpos frente a una de las proteínas, 28 proteínas del virus, es muy fácil de superar. El virus lo tenía cansado a superarlo. También hablábamos Sonia y yo no me vacuné. Entonces, cuando me llamaron a vacunarme, en enero del 21, yo les dije, a ver, yo tengo dudas. Me dijeron, pues mándanos las dudas, y les puse mis dudas. Y el problema es que no me contestaron, pero no es eso, es que las dudas, lo que eran dudas, muchas de ellas se han confirmado. Estaban mintiendo sobre muchas cosas de la vacuna. Estaban jugando una vacuna porque además, ¿por qué hemos vacunado con una tecnología experimental cuando teníamos tecnología tradicional? Si la Abdalá cubana o la Sinopharm china son vacunas de virus inactivado que conocemos desde hace décadas. ¿Por qué no vacunábamos con ella? La Comunidad Económica Europea autoriza la Sinopharm y no la comercializa. La Sinopharm, la vacuna china, cuesta 10 veces menos que la Pfizer. Y se vacuna con Pfizer, una tecnología experimental, en vez de vacunar con una vacuna que era razonable, la vacuna de toda la vida, y mientras probábamos la otra. Igual la otra era súper efectiva y estamos ante un cambio de paradigma. Pero hasta que no lo supiéramos, seamos prudentes. Vacunemos con lo que tenemos, que tenía un índice de efectividad parecida, y no vacunamos con una tecnología experimental. Una tecnología experimental que yo creo que se ha confirmado que es peligrosa. Yo no sé si eso se podrá reconducir o es una tecnología. La primera cosa absolutamente insensata de esta vacuna es que tú inyectas una vacuna y no sabes qué dosis estás dando. Es la primera vez que inyectamos un producto y no sabemos la dosis. Porque la dosis de la vacuna no es la dosis del RNA mensajero, es la dosis de la proteína S que las células, con la instrucción que le das el RNA mensajero, produce. ¿Y cuánta produce? Pues no lo sabemos. La gente joven posiblemente a raudales. La gente muy mayor menos, porque tiene menos actividad inmunitaria, es un sistema inmunitario menos potente. Y entonces reacciona a ver. Entonces, no sabemos qué dosis estamos dando. Y le estamos dando dosis posiblemente desproporcionadas a la gente que tiene mejor inmunidad y que además no muere. Le estamos sometiendo a dosis ingentes de una proteína tóxica a personas que no tienen riesgo de COVID. Entonces, eso es toda la cuestión de lo que quería decir. Yo creo que se hizo unas medidas drásticas, no enfocadas a dónde se transmitía el virus, cómo se transmitía, sino se hicieron unas medidas políticas de sometimiento masivo de la población, se saltaron las reglas mínimas del debate social y el debate científico, y luego se adopta una estrategia de vacunación que no puede responder, yo no soy conspiracionista, más que la Pfizer ha untado a medio mundo aquí. Es que no se puede decir por qué esa preponderancia de Pfizer cuando es la AstraZeneca es mucho mejor vacuna, y la Sputnik. Y además ya hay estudios que dicen que la gente que se vacuna con AstraZeneca tiene una mejora de la mortalidad por COVID que no es compensada por la mortalidad por otras cosas. Porque el problema que tenemos ahora mismo con esos 9.000 muertos de más, que no son, por lo menos especialmente COVID, es que no sabemos si es fruto de dos cosas. Primero, los propios confinamientos. La propia restricción de los contactos sociales que ha producido que por ejemplo, haya hepatitis ahora infantiles, no muchas, pero tampoco despreciables, en las que los niños de 3 y 4 años mueren. Mueren de hepatitis por el adenovirus 41, que es un adenovirus normal en el niño, pero es que como los niños han estado con poca relación social, han tenido la relación con el adenovirus 41 tarde, y eso es muy importante. Los niños tienen que tener un contacto con gérmenes rápido, un poquito gradual. Yo creo que a veces, pues, porque si no los padres nos dislocan a catarros y fiebre, pero dejar que jueguen con el caramelo, que recojan el caramelo del suelo y se lo coman. Es
eso es lo que ha pasado siempre y nunca ha sido. Otra cosa sea que no puedas hacerlo es cuando no tienes saneamiento y que la mierda contamina el agua de beber. Eso mata a los niños y nos mata a nosotros. Porque son gérmenes humanos concentrados y revueltos de forma concentrada. Pero si no te ocurra. Entonces, el problema es ese, el problema del confinamiento, el problema del retraso de la maduración inmunológica. El otro tema es toda esa gente que por miedo al COVID no se ha cuidado la diabetes. Es que el acudir a urgencia disminuyó un 30% en España y en Navarra más. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo a los hospitales, que los hospitales te enganchan de todo. Y entonces se diagnosticaron tarde muchas cosas, muchas enfermedades que se benefician de chequeos han sido tarde. La gente ha ocultado síntomas y eso ha producido muertes, esos 9.000 probablemente de eso. Y nos queda lo último que hay ahí un montón de muertos, no voy a decir que son derivados de los efectos secundarios de la vacuna. Eso es lo que... Ya hay datos que dicen que los de entre 20 y 39 tienen una mortalidad por cardiovascular mucho más alta que la previa a la pandemia. No lo sabemos. Es que no sabemos lo que pasa. Lo que hay que decir es que actuemos sobre lo que sabemos y no actuemos simplemente sobre lo que no sabemos. El tema catastrófico, por ejemplo, de la vacunación universal, de personas que no estaban incluidas en los ensayos vacunales. Y, por ejemplo, el tema de... Yo tengo ahora, aquí acabo ya, eso sí, punto y final. Tengo una excepción ahora personal. Una amiga de toda la vida de mi hija, desde 3 años se conocen. 26 años. Coge y se vacuna porque su madre, la pareja de su madre está muy delicado de salud. Entonces ella, por no contagiarla, que le dijeron que eso influía en no contagiar, cosa que otra de las grandes mentiras, se vacuna. Ahora ha sido diagnosticada de esclerosis múltiple. ¿Es la vacuna? No lo sabemos. Yo no sé si la vacuna no lo es. No hay datos de que sea la vacuna causa esclerosis múltiple, pero no hay datos de que una vacuna que contiene un producto como la proteína S que trasciende la barrera hematocefálica, quiere decir que llega al sistema nervioso central, no pueda producir neuroinflamación. Entonces no lo sabemos. ¿Y cómo vacunamos a una persona de 26 años si no sabemos? Cuando esa persona además ¿cómo había pasado el COVID? Entonces, el tema es, ¿cómo lo hacemos? Pues no lo entiendo. O sea, es que estamos gobernados por asesinos a sueldo, probablemente no. Pero es lo que dice Hannah Arendt de la banalidad del mal. El problema no son los malos, el problema es la gente que es capaz de justificar y racionalizar ser injusto o cometer daño en base a razones, y ella lo dijo, la banalidad del mal, por hablando de Eichmann. Eichmann era un judío, era un nazi que mató a no sé cuántos judíos. Lo cogieron en Israel y lo juzgaron. Hannah Arendt fue al juicio de Eichmann y Eichmann en el juicio dijo, mire, yo no tengo nada contra los judíos. Yo incluso tenía amigos judíos, luego ya no me lo pude permitir. El problema es que me mandaban a hacerlo y yo lo quería hacer de la mejor manera posible, porque yo soy muy compañero. Y entonces conseguí un sistema para coordinar el horno crematorio con el gas. Porque el problema de matar judíos era que puedes gasear a miles, pero quemarlos necesitas un tiempo. Entonces calculó cómo los trenes tenían que llegar para que entraran a la cámara de gas y salieran y pasaran al crematorio, y eso lo hizo sin ninguna voluntad de nada, lo hizo porque estaba en el guión. Entonces el problema es que tenemos un gobierno que ha sido capaz de priorizar
sus rentabilidades políticas a la salud de la gente y ha puesto a riesgo a sectores importantes, entre ellos a la infancia.